Bienvenidos a su canal predilecto, ese rinconcito virtual donde no se nos escapa ni un solo detalle de las vidas, romances de nuestras estrellas turcas. Hoy prepárense para una inmersión profunda en el drama más comentado del momento, el posible regreso de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no es un simple rumor de pasillo, tenemos datos, declaraciones de testigos y hasta análisis de lenguaje corporal que apuntan a una cosa: Kerem está buscando desesperadamente el perdón de Hande después de la gala. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué se distanciaron? ¿Hay realmente una oportunidad para la reconciliación? Agárrense porque esto se pone bueno. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida al club de los adictos a las series turcas. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Cada semana te traemos las noticias más calientes, los análisis más profundos y, por supuesto, el chisme más jugoso del mundo de las telenovelas turcas. Y a los veteranos, un abrazo virtual. Ya saben que sin ustedes, esta familia no sería lo mismo. Y ahora sí, a lo que vinimos. La reciente gala se ha convertido en el epicentro de todas las conversaciones. La presencia de Kerem y Hande en el mismo lugar, después de su ruptura, era una bomba de tiempo que explotó en mil pedazos de rumores y especulaciones. Recordemos esa relación que nos robó el aliento, ese romance que trascendió la pantalla y que parecía sacado de un cuento de hadas. Kerem y Hande, una pareja que se convirtió en un fenómeno global gracias a su arrolladora química en Love is in the Air. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la magia se desvaneció y la pareja anunció su separación. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado, pero... ¿y si les dijera que el destino está intentando reunirlos? Las últimas noticias, las miradas robadas y el comportamiento de Kerem en la gala nos dan esperanzas. Prepárense para desempolvar sus ilusiones. Antes de sumergirnos en el chisme actual, creo que es crucial entender el contexto, el background de esta historia. Para eso vamos a hacer un repaso de las series que catapultaron a la fama a estos dos talentosos actores y cómo su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha influido en sus carreras y en la percepción del público. Empecemos por supuesto con la serie que lo cambió todo, **Senkalkam**, esa joya que conocimos como **Love is in the Air**. Esta comedia romántica, ligera y adictiva, nos presentó a Eda YLDZ, esa florista soñadora que veía su futuro truncado al perder su beca debido a las maquinaciones del frío y calculador arquitecto Serkan Bolat. Para recuperar su oportunidad, Eda se ve obligada a aceptar un trato, fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Ya saben cómo sigue la historia, lo que empezó como una farsa, se convirtió en un amor verdadero, apasionado y por supuesto, lleno de obstáculos. El género, como ya sabemos, es comedia romántica, perfecta para desconectar del mundo real. Los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, se convirtieron en íconos de la cultura pop. ¿Pero por qué esta serie es tan relevante para nuestro análisis? Simple, porque fue el escenario donde nació el amor entre Hande y Kerem. La química era tan evidente que traspasaba la pantalla. La serie fue un éxito sin precedentes, conquistando corazones en Turquía y en el mundo entero. Y aquí viene un dato jugoso. Fuentes cercanas a la producción revelaron que los guionistas, al presenciar la conexión innegable entre los dos actores, comenzaron a adaptar los guiones para resaltar aún más esa chispa. Eso sí que es aprovechar el talento. Muchos fans aseguran que la naturalidad con la que interpretaban sus personajes era porque estaban viviendo su propio romance en la vida real. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Pero Hande Erçel es mucho más que Eda YLDZ. Antes de convertirse en la reina de la comedia romántica, ya había demostrado su talento en otras producciones. Una de ellas es **Aşk Laftan Anlamaz**, que conocimos como **El amor no entiende de palabras**. Aquí Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven que trabaja en una empresa textil y que, como era de esperarse, se enamora de su jefe, el apuesto Murat Sargimaz, interpretado por Burak Deniz. Nuevamente el género es comedia romántica, la especialidad de Hande. Sus protagonistas fueron Burak Deniz y Oğuzhan Karbi. ¿Por qué es importante mencionar esta serie? Porque fue uno de los proyectos que consolidó a Hande como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Si bien la química con Burak Deniz era innegable, muchos fans sentían que faltaba algo, una conexión más profunda. Quizás ya la veían destinada a estar con Kerem.
Y aquí va otro dato interesante: a pesar del éxito de la serie, Hande ha confesado que el personaje de Hayat fue uno de los más difíciles de interpretar debido a su complejidad emocional. Y es que no todo es risas en la vida de una actriz. Ahora, enfoquémonos en Kerem Bürsin. Él también tiene una trayectoria impresionante antes de enamorarnos con su papel de Serkan Bolat. Uno de sus papeles más destacados es en la serie **Şeref Meselesi**, que se traduce como **cuestión de honor**. En esta serie Kerem interpreta a Yiğit Klc Concedilla, un joven ambicioso y mujeriego que se muda a Estambul con su familia y que busca vengar la muerte de su padre. Drama, pasión y venganza. En este caso, nos encontramos ante un drama romántico con toques de thriller. Kerem compartió pantalla con su cruceta YLDZ y Yasemin Allen. ¿Por qué es relevante? Porque nos muestra una faceta completamente diferente de Kerem, alejada de la comedia romántica. Aquí lo vemos en un papel más serio, interpretando a un personaje con un pasado oscuro y una sed de venganza imparable. Y aquí viene el dato curioso: Kerem tuvo que aprender a boxear para este papel, lo que requirió un entrenamiento intensivo. Cuerpo y alma al servicio del personaje. Volviendo a la trama principal, la relación entre Kerem y Hande. Después de Love is in the Air, ambos actores siguieron adelante con sus carreras, explorando nuevos proyectos y desafiándose a sí mismos. Hande, por ejemplo, ha participado en la serie **Bambas Kabiri**, que se conoce como **Otra persona**, donde interpreta a una fiscal llamada Leyla Hadid que se enamora de un periodista llamado Kenan Öztürk, interpretado ¿adivinen quién? Burak Deniz. La vida da muchas vueltas. Aquí nos encontramos con una serie de suspense y drama romántico, una mezcla explosiva. Y como ya dijimos, los protagonistas son Hande Erçel y Burak Deniz. ¿Por qué es importante? Porque marca un punto de inflexión en la carrera de Hande, demostrando que puede desenvolverse con soltura en géneros más oscuros y complejos. Y aquí va un chisme de backstage: Hande se preparó a conciencia para este papel, tomando clases de derecho penal para entender mejor el trabajo de su personaje. Actriz comprometida. Kerem, por su parte, se atrevió con la serie **Yaşamayanlar**, que en el mundo angloparlante se conoce como **Immortals**. Una serie de vampiros turca original de Netflix. Aquí interpreta a Dmitri, un vampiro rebelde que busca vengarse del vampiro que lo convirtió. Acción, fantasía y colmillos afilados. Este es un thriller de acción y fantasía, con un toque gótico. Elenco de lujo con Kerem Bürsin, Elçin Sangu y Birkan Sokuyu. ¿Por qué es relevante? Porque confirma la versatilidad de Kerem como actor, demostrando que puede adaptarse a diferentes géneros y personajes. Y aquí viene la bomba: Kerem tuvo que aprender ruso para este papel, ya que su personaje es de origen ruso. Dominando idiomas y conquistando el mundo. Pero, ¿qué sucedió exactamente en la reciente gala que ha generado todo este revuelo? Según testigos presenciales, Kerem estuvo muy atento a Hande durante toda la noche. Se dice que la miraba con una mezcla de cariño y arrepentimiento, que intentaba acercarse a ella de forma sutil, y que incluso le dedicó algunas palabras en su discurso de agradecimiento. Algunos medios turcos han publicado fotos y vídeos donde se ve a Kerem tratando de llamar la atención de Hande, pero ella, al parecer, se mantuvo distante y algo fría. Drama, señores, drama. ¿Será que Hande todavía no está lista para perdonarlo? ¿O simplemente está siendo cautelosa, protegiendo su corazón? Recordemos que su ruptura fue muy mediática y que ambos han tenido que lidiar con la presión de los fans y de los medios. Los rumores sobre las razones de su separación son variados: incompatibilidad de agendas, terceras personas involucradas. La verdad, solo ellos la conocen. Sin embargo, la química entre Kerem y Hande sigue siendo palpable. Y si a eso le sumamos el comportamiento de Kerem en la gala, todo indica que él está dispuesto a luchar por su amor. ¿Logrará reconquistar el corazón de Hande? Solo el tiempo lo dirá. Pero desde aquí les digo, la esperanza es lo último que se pierde. Mientras tanto, nosotras, como buenas fans de las series turcas, seguiremos de cerca esta historia, analizando cada movimiento, cada mirada, cada palabra. Les prometemos mantenerlas informadas de todas las novedades. Y es que al final, la vida de los actores a veces se asemeja a las telenovelas que protagonizan, llena de drama, amor, desamor y giros inesperados.
En resumen, hoy hemos repasado algunas de las series más importantes en la carrera de Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando cómo sus personajes y su relación han impactado en sus vidas y en la percepción del público. Además, hemos desmenuzado el culebrón que se ha desatado tras la reciente gala, revelando detalles exclusivos y analizando el comportamiento de Kerem y Hande. Hemos visto cómo su química sigue siendo innegable y cómo, a pesar de la distancia, la llama del amor podría seguir viva. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso tanto como yo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande tienen una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos semanales. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más amores turcos. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es una telenovela.